este método, ¿no? Aquí hay un montón de ventajas que se pueden tal vez indicar. El concepto, que es importante, cuáles son las variables principales en realidad que debemos tomar en cuenta al momento de hablar de este tema, ¿no? Entonces el tema de concepto lo vamos a ver en este sentido, vamos a entender por qué crece en realidad el peso unitario, etcétera, ¿no? Aquí hay un pequeño análisis y miren que después de ver el concepto, pues podemos ir directamente a la compactación en laboratorio, ¿no? Entonces, en la compactación en laboratorio, pues vamos a hablar de lo que es la curva de compactación seguramente, cómo se la obtiene, eh, algunas relaciones peso-volumen que siempre son útiles en este capítulo, ¿no? Y los factores que afectan a la compactación, la naturaleza del suelo, vamos a ver, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera parte es la que quiero ver en realidad el día de hoy, una revisión puntualizada, y vamos a hablar, de hecho, de este ensayo de laboratorio del Proctor estándar y también del Proctor modificado, ¿no? En realidad, el procedimiento es exactamente lo mismo, solamente varían en realidad un poquito en la metodología cuando se está realizando dicho ensayo, ¿no? Después ya con eso creo que podemos saber o más o menos estar listos para poder procesar un ensayo de laboratorio de Proctor, ¿no? Entonces, que esa es la idea, ¿no? Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, en laboratorio existen tres métodos dentro del Proctor, ya sea estándar o modificado, método A, B y C, ¿no? Que principalmente esto deriva de la granulometría. Miren, esta tablita es muy interesante, la tabla 7.1 que nos ayuda básicamente a determinar qué método se va a seguir en laboratorio, ¿no? Y principalmente este criterio es el de la granulometría, ¿no? Nuevamente se trabaja mucho con un análisis granulométrico. Entonces, eh, tenemos que ver aquello, ¿ya? Entonces, hasta aquí creo que sería el objetivo principal para nosotros. Después hay un apartado de aplicación ya de la computación a obras civiles que ya se va direccionando en realidad ya un poquito hacia la compactación en campo, que es lo que tenemos o pienso que mañana ya podemos empezar a ver. ¿Ya? Entonces, sin embargo, hay también algunas condiciones adicionales en este punto donde se hace un análisis un poco más a nivel estructural, ¿no? Cómo cambia la estructura del suelo cuando realizamos compactación por el lado seco, así se lo denomina, o cuando hacemos la compactación por el lado húmedo, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar seguramente, no vamos a llegar hasta ese análisis al tema estructural porque requiere un poquito más de conocimiento, ¿no? Algunos otros conocimientos adicionales, ¿no? Esta parte probablemente no lo veamos, ¿no? No es tan importante para nuestros objetivos de este curso, ¿ya? Entonces, una vez que pasemos esta parte, en realidad, como les digo, no creo que lleguemos a analizar qué pasa con una muestra recompactada y todo aquello, pues vamos a nosotros directamente venir a la parte de eh, la compactación en campo, ¿no? Donde estamos un poquito más debajo, miren, hay un montón de detalles todavía en esta parte que no lo vamos a ver, ¿ya? Y seguramente ya nos vamos a venir aquí a partir a ver el control de la compactación, ¿no? Eso ya lo voy a dejar para el día de mañana, ¿no? Pero básicamente la estructura que está aquí en este texto es la que vamos a ir viendo, ¿no? Sin embargo, como ya es costumbre, vamos a aprovechar una presentación que puntualiza en realidad todo ese contenido, ¿no? Entonces la voy a poner en presentación y empezamos entonces un poquito hablando del concepto de compactación. ¿Qué es compactar en realidad? Básicamente compactar debemos entender por este término como una metodología que tenemos los ingenieros civiles, ¿no? Todos los civiles en realidad, no solo el área de la geotecnia, sino en la ingeniería civil se utiliza mucho este método de compactación, aunque muchas veces se la realiza de manera un poco intuitiva, ¿no? Cuando digo intuitiva quiero decir que
los ingenieros saben que si van a compactar al material o van a aplicarle una carga adicional, una energía específica, saben que va a mejorar sus propiedades del terreno, pero muchas veces no lo hacen de la manera correcta, de la manera adecuada. Ese es el problema, ¿no? Y después los resultados a la larga, pues, empiezan a fallar, ¿no? O a generar algunos inconvenientes en la estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que la compactación es una metodología que en realidad requiere de un alto nivel de control por parte de los que van a realizar este proceso, ¿no? En otras palabras, tal vez en términos coloquiales, como se dice, pues compactar es mejorar, agarrar un material que tiene unas propiedades iniciales y trabajarla de tal manera para que se obtenga una propiedad muy específica, ¿no? Este método es ampliamente utilizado, por ejemplo, en los proyectos viales, como estamos viendo acá, para la conformación de la capa base o la capa, desde la capa subbase, capa base, etcétera, ¿no? Entonces, es muy utilizado. No solo en este caso, sino que también podemos utilizar en la construcción, por ejemplo, de terraplenes, cuando tengamos que elevar ciertos niveles de la carretera, ¿no? Muchas veces nuestro nivel natural del terreno está por ahí y por cuestiones del proyecto nosotros necesitamos levantar una cierta altura ese, esa, esa zona, ¿no? Entonces a esto se la denomina terraplén. Entonces nosotros debemos colocar el material en este terraplén de tal manera que cumpla ciertas condiciones, principalmente relacionadas con el peso unitario. Debemos conformar el material a un peso unitario establecido de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Entonces, para llegar o alcanzar esta condición, nosotros utilizamos el método de la compactación. Ya, entonces, vamos a ir aclarando un poquito más este concepto de compactación en las siguientes diapositivas, ¿ya? Pero ojo, nuevamente, indico que si bien este método es muy utilizado, es muy útil, en realidad tiene muchas ventajas del método de la compactación, pero, insisto, requiere de un buen nivel de control y conocimientos conceptuales básicos. Digo básicos porque es simple, pero quiero ser honesto en esto. Muchas veces, a veces, muchos colegas en realidad no entienden adecuadamente esto, ¿no? Entonces, y empiezan a cometer ciertos errores. O primeramente se dejan llevar por la experiencia simplemente, ¿no? Dicen, yo ya he hecho muchos trabajos de compactación, he seguido este procedimiento y siempre me ha funcionado, ¿no? Entonces, pero no es así. A veces el tipo de material en realidad es el que me define cómo voy a o cómo debería de compactar para obtener resultados adecuados, ¿no? O los esperados también. Muy bien, en términos de introducción, miren, vamos a decir, el suelo es un material de construcción, esto lo dijimos en la primera clase, como material de construcción, o la utilizamos como material de soporte, ¿no? En este caso vamos a hablar en ese sentido de que la vamos a utilizar como material de construcción. Eh, de hecho, la disponibilidad de este material es relativamente accesible por el tema económico también, ¿no es cierto? Entonces tenemos muchos bancos de préstamos que uno puede utilizar en realidad para poder obtener el material, ¿no? Puede ser usado en la construcción de caminos, terraplenes, presas, etcétera, pero requiere de un buen control de calidad, nuevamente, ¿no? Entonces, justamente esos puntos es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? El objetivo, básicamente, como dice, consiste en el mejoramiento de las propiedades ingenieriles de la masa de suelo con la finalidad de obtener un suelo bien estructurado que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado, a través, obviamente, de la vida útil de la estructura, ¿no? Entonces, me quedo con este término de mejoramiento de las propiedades ingenieriles, ¿no?
Entonces debemos ya entonces pensar que si yo aplico el método de compactación en material, esto puedo conseguir mejorar muchas propiedades, ¿no? Pero vamos a también indicar aquellos, cuáles son aquellos, ¿no? Entonces, entre las principales podemos mencionar, por ejemplo, que se puede aumentar la capacidad de carga o la capacidad de resistencia del material, ¿no? Si uno, por ejemplo, tuviera en un estado natural, sin compactar, por eso dice, su capacidad máxima, por ejemplo, solo ilustrativo, sería de 5 kilogramos, pues si yo aplico este método de compactación, esto puede hasta duplicar esa capacidad de resistencia sin generar ningún riesgo a mi estructura, ¿no? Entonces, esta es una de las principales ventajas. Luego, ¿reduce los asentamientos del terreno? Sí. ¿Por qué? Porque al compactar, en realidad lo que se reduce también son esta propiedad del índice de vacíos que está relacionada con las deformaciones, ¿no? Entonces, yo puedo en realidad esperar que si yo aplico un buen proceso de compactación, las deformaciones que se produzcan por debajo de mi estructura sean las mínimas posibles o al menos que estén dentro de los valores aceptables. Entonces, es por eso que no sé si muchos han visto cuando uno construye inclusive una vivienda normal sin mucha importancia, tiende automáticamente a que después de haber realizado la excavación, a generar una especie de compactación, ¿no? Con sus compactadoras empiezan a tratar de darle mayor rigidez. ¿Por qué? Porque intuyen en realidad que eso va a mejorar la, eh, su capacidad de carga y a la vez va a generar una reducción de los asentamientos. Entonces hay una ventaja. Cuarta ventaja que podemos decir, muy bien, debido a la reducción también de los vacíos o del índice de vacío del suelo, pues también se reduce, por ejemplo, la permeabilidad del suelo. Se hace cada vez más impermeable, ¿no? Una buena compactación con un material controlado, pues nosotros podemos generar una zona impermeable, ¿no? Por ejemplo, esto es muy común, ¿no? Si no hacemos aquello, no protegemos la estructura, no colocamos sistemas de drenaje, pues el agua puede ingresar y afectar a las fundaciones. Entonces, para evitar aquello, muchas veces se utiliza este método en la parte superior, sobre todo, no se utiliza una especie de una zona compactada, donde se hace una muy buena compactación, también con material seleccionado, y luego lo que se consigue es como impermeabilización de la zona, ¿no? Entonces, esto también es muy utilizado. Perdón, mejora de las condiciones de esfuerzo de formación. En este caso, cuando hacemos este método, bueno, lo que vamos a generar en realidad también es esto, ¿no? Conocemos esta curva esfuerzo de formación que lo hemos visto en el capítulo de esfuerzos efectivos, ¿no? Sé que los suelos, por ejemplo, un suelo natural, ¿no? Un suelo natural podemos tener este comportamiento, ¿no? De esfuerzo de formación. Sin embargo, cuando aplicamos, y esto se ha probado inclusive en laboratorio, aplicamos la compactación a un cierto grado de energía, pues podemos conseguir que esto en realidad venga de esta manera, ¿no? De tal manera que con esto mejoramos de gran manera, ¿no? De gran manera, sobre todo, el módulo de elasticidad, ¿no? Por la pendiente misma. No es lo mismo esto que tener esto, por ejemplo, ¿no es cierto? O mejor aún, las iniciales, el módulo de elasticidad inicial. Entonces, esto son las cuatro, básicamente, ventajas principales de la compactación. Si revisamos el concepto, miren, hay que entender así de simple, en palabras bastante sencillas. Dice que es una técnica simple de mejoramiento del terreno en la que se densifica, y este es el término clave, el suelo mediante la aplicación de una energía mecánica. El esquema aquí que aparece es un esquema bastante interesante y simple, pero que da mucha información.
¿no? Miren, si por ejemplo nosotros consideramos esta primera imagen, estamos viendo y se puede notar claramente que los vacíos en un suelo natural, pues son pues tal vez, por decirlo así, o sea, son grandes, ¿no es cierto? Hay, los espacios vacíos son tremendos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros le aplicamos esa energía mecánica, ¿no? Ya sea con algún equipo específico, etcétera, pero combinado con una cierta cantidad de agua, miren, si combino la aplicación de esta energía mecánica con la adición, por eso viene aquí el signo más, ¿no? Con la adición de una cantidad de agua, pues puedo encontrar finalmente, puedo conseguir más bien una nueva estructura de la compactación. O sea, imagínense que tengo aquí una cierta cantidad de material, o sea, que representa una cierta masa, ¿no? Le aplico la energía, le agrego un cierto porcentaje de agua. ¿Qué voy a tener? Supongamos que las partículas sólidas son las mismas, ¿no? Voy a hablar en términos de las partículas sólidas, ¿no? Son las mismas. Pero, ¿qué veo aquí? Obviamente que el volumen que me está representando aquí, este volumen 1, de hecho es mucho mayor que el volumen 2 que voy a conseguir después de ese proceso, ¿verdad? Se puede notar eso visualmente ahora. Eso básicamente se va a convertir en una densificación, que significa si yo agarro la densidad 1 aquí, voy a tener pues bueno, densidad seca, voy a decir en este caso 1, va a ser igual a la masa seca, que es la misma, dividido entre el volumen 1, ¿no es cierto? Volumen total. Y si aplico lo mismo aquí, pues mi densidad 2 en esta condición final va a ser, bueno, seca también, perdón, densidad seca 2, bueno, va a ser igual a la masa, esto no va a cambiar, los sólidos no han cambiado, ¿no? Sobre el volumen 2. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Obviamente, si coloco la misma masa en un volumen mucho más grande, la densidad va a ser pequeña. Pero si coloco la misma cantidad de masa en un volumen mucho más pequeño, obviamente la densidad va a crecer, ¿no? Por tanto, en este caso, esto va a quedar de esa manera, ¿no? La densidad 2 va a ser mayor a la densidad 1. A ese, a ese procedimiento se le conoce como densificación. Y esta ya es una mejora, y esto, en realidad con esto se consigue una mejora de sus propiedades ingenieriles del terreno. Así funciona la compactación. Pero he dicho algo interesante aquí, el agua. Y de hecho esto desde cualquier constructor sin conocimientos teóricos de ingeniería intuye esto, ¿no? A mí me ha tocado estar con muchos constructores, por ejemplo, intuyen. Ellos saben que tienen que compactar, aplicarle una energía mecánica agregando agua. El detalle es aquí que esta gente no sabe cuánto de agua le tiene que agregar. Entonces agrega sin control, pero ahí se van a dar cuenta después, más adelante, que en realidad no se debe realizar así, ¿no? Hay una cierta cantidad específica de agua que debemos colocar, que además va a depender del tipo de material. No puedo yo agregar la misma cantidad de agua siempre. Entonces, eso depende del tipo de material. Por eso los ensayos de laboratorio son importantes antes de realizar esta compactación. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ya para ir cerrando este concepto, dice, se denomina compactación, repetimos esto, de suelos al proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo de formación de los mismos. Hemos hablado esto en términos de ventajas, ¿no? Este proceso implica una reducción más o menos rápida de los vacíos. Lo que estamos haciendo es eso. La gráfica de hace un momento nos ha mostrado eso, ¿no?
A la izquierda teníamos unos vacíos grandes y a la derecha los vacíos se redujeron considerablemente, ¿no? Como consecuencia de la cual en el suelo ocurren cambios de volumen de importancia, fundamentalmente ligados a la pérdida de volumen de aire. Claro que sí, por lo que hemos dicho, estamos introduciendo una cierta cantidad de agua. Entonces, el volumen que ocupaba el aire pues es expulsado por el agua adicional que colocamos, ¿no? Por un lado, aunque en términos a veces generales podemos decir que el agua trabaja o funciona inclusive como un aditivo, ¿no? Que hace que las partículas se acomoden de mejor manera, ¿no? Generalmente, como hemos dicho, las variables de la compactación son cuatro principalmente, ¿no? Las que debemos controlar, como la densidad del material, la densidad en términos de la densidad seca, el contenido de humedad que es muy importante, la energía de compactación que va a quedar definida más adelante, ya que se debe, o sea, especificar la energía claramente, y el tipo de suelo. Como les he dicho, no puedo agregar la misma cantidad de suelo a cualquier perdón, la cantidad de agua, la misma cantidad de agua a cualquier material. Estos están todos unidos. Debemos controlar adecuadamente esa cantidad, ¿ya? Por eso dice, el grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso específico seco. Digo peso específico seco, entonces, llama D, pero también la puedo trabajar en densidad seca, ¿no? Muchos prefieren la densidad o están más acostumbrados a trabajar en densidad y otros están más acostumbrados a trabajar en peso unitario. Pero al final nosotros entendemos que esto es relativo, ¿no es cierto? Al final, para mí, bueno, para mí es igual, yo la puedo expresar en densidad o en peso unitario, por ejemplo, ¿no? Pero a veces muchos ven densidad como resultado y dicen, se pierde, ¿no? No le pueden dar una buena interpretación, o viceversa, ¿no? Algunos ven peso unitario en unidades kilonewton, metro cúbico y ya están un poquito desenchufados, porque otros están acostumbrados a gramos centímetro cúbico directamente, ¿no? Por el tema de las unidades. Pero eso no debería de ser un inconveniente, ¿no? Y ahora bien, analicemos un poquito esta gráfica, ¿no? Esta figura que en realidad nos va a marcar un poco la importancia de agregar cierta cantidad de agua, ¿no? Y eso es lo que nos muestra. Nos dice, por ejemplo, mire, si yo tendría un suelo completamente seco, como dice acá, suelo sólidos del suelo, entonces siempre vamos a tener un peso unitario, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos quiere mostrar aquí. ¿Miren? Dice, si yo tuviera, por ejemplo, un contenido de humedad igual a cero, significaría que igual vamos a tener un peso unitario seco, ¿no? Cualquiera, se va a tener un cierto valor, ¿no? Ahí a ese valor le puedo tal vez aplicar una cierta energía, etcétera, pero voy a alcanzar un cierto valor máximo. De ahí no voy a subir más. Por eso se marca una línea recta por acá, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa ahora si yo le incremento una cierta cantidad de contenido de humedad? No sé, si se han fijado, esta es una gráfica contenido de humedad versus peso unitario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego una cierta cantidad de agua a ese material, a esa masa sólida que yo tengo? Miren, imagínense una cantidad específica. Le agrego una cierta cantidad de agua y le voy a aplicar, por ejemplo, una cierta energía mecánica. Imagínense que haga un equipo utilizado y le aplica una energía mecánica a ese material. Entonces, lo que voy a obtener para esta condición, miren, completamente seco estaba en este punto, con un peso unitario denominado aquí peso unitario 1, ¿no? Entonces, se genera,
con el, simplemente por el uso del agua y una energía obviamente, se genera un incremento en el peso unitario seco. De tal manera que voy a conseguir, miren, un peso unitario 2 que es mayor o mucho mayor que el peso unitario 1 inicial, cuando considerábamos cero agua. ¿Se dan cuenta? O sea, con una pequeña adición, una cierta cantidad de adición de agua, ese mismo material, la misma cantidad, imagínense inclusive el material, con ayuda de la aplicación de una energía mecánica y el agua, se ha conseguido este incremento, o sea, una mejora tremenda. Entonces tengo aquí un peso unitario mucho mayor que el inicial. Pero, ¿puedo seguir incrementando agua? Sí, dice, pero hasta un límite. Va a haber un punto límite para el contenido de humedad, miren, el cual me va a generar, miren, desde este punto, le agrego una cierta cantidad de agua, miren que es mayor que esta, ¿ya? Y que de hecho me va a generar un incremento máximo de peso unitario que me va a mostrar o que me va a producir básicamente, ¿ya? Un peso unitario, puedo decir, lo voy a llamar inicialmente así, un peso unitario máximo posible, el mayor valor posible para este suelo. No voy a poder encontrar mayor valor para este suelo después. Este va a ser su valor límite. Pero miren que tiene que estar asociado a un cierto contenido de humedad. Y este contenido de humedad es denominado como el contenido de humedad óptimo, o así se la denomina, ¿ya? Entonces, o humedad óptima también simplemente lo dicen algunos, ¿ya? Humedad óptima. Muy bien. Entonces, eh, vamos a encontrar aquello, ¿ya? Si este es un peso unitario húmedo máximo, seguro que en función a esto yo puedo obtener en términos del peso unitario seco máximo, ¿no es cierto? Puedo obtener fácilmente porque sé a estas alturas las ecuaciones de relaciones peso-volumen y sé que esto, el peso unitario seco, se relaciona rápidamente con el peso unitario húmedo, que va a ser en este caso el máximo, y un contenido de humedad, y en este caso sería pues este contenido de humedad. Entonces va a ser igual a 1 más el contenido de humedad óptimo, ¿no? Entonces, miren, puedo encontrar el peso unitario seco máximo en función a este contenido de humedad óptimo. ¿Y por qué se llama contenido de humedad óptimo? Porque ahora, así como muchos piensan, ahora sí piensan que a mayor cantidad de agua, mayor peso unitario o mejores resultados, no es tan cierto. Y aquí viene esa condición. Si yo le sigo aumentando más agua, imagínense aquí, le he puesto más agua que el óptimo que ahorita acabo de mencionar. Sí voy a tener un incremento, pero miren que ese incremento de peso unitario ya va a ser menor que este. Aquí he conseguido un incremento máximo, ¿no? Un incremento de peso unitario máximo. Este es lo máximo que he podido conseguir. Si le sigo agregando agua, le sigo aplicando la misma energía, pues miren que después de este contenido de humedad, esto va a ir reduciendo y va a ir reduciendo y puede ir reduciendo más todavía, ¿no? Entonces, aquí me doy cuenta, ¿ya? Y es importante notar esto, que el agua, la cantidad de agua que yo voy a añadir, debe ser controlado, debe ser controlada, no puedo añadir sin control. Entonces, para eso necesito saber
¿Cómo voy a controlar? ¿En base a qué? ¿No? Entonces yo siempre digo, los ingenieros nos diferenciamos mucho de los constructores por el tema del conocimiento. El constructor puede tener en algún momento mucha experiencia, puede trabajar en muchas obras, etcétera, pero no tiene el conocimiento. Sí intuye, sabe que puede ser, pero no tiene el conocimiento de hasta dónde, hasta cuánto, ¿no? Entonces, eh, y ahí es donde el ingeniero agarra y interviene, ¿no? Dice, mire, no, hay que añadir solamente esta cantidad. Listo. Pero en base a algunos resultados que vamos a hablar a continuación. Ya entonces hemos definido algunos parámetros importantes de la compactación, como la humedad óptima, no se van a olvidar, y el peso unitario seco máximo. Dos cositas muy importantes, dos parámetros muy importantes para la compactación. Ya los estoy diciendo. ¿Ya? Eh, la curva de compactación, como hemos visto, o se va a llamar curva de compactación cuando nosotros estas, estos pesos unitarios húmedos lo volvamos todo en pesos unitarios secos, ¿ya? Porque hace un momento decíamos que una de las variables principales era el peso unitario seco, ¿no? No puedo hablar de curva de compactación si yo dibujo o tengo esta gráfica en términos de peso unitario húmedo. ¿Por qué? Porque el peso unitario húmedo está considerando inclusive, ¿no?, la cantidad de agua que hemos añadido. Y cuando lo volvemos o lo transformamos a peso unitario seco, pues ahí estamos hablando de la condición solamente de la parte sólida, ¿no es cierto? Y a esa curva se la denomina curva de compactación. Ojo, pero nuevamente insisto, aquí está apuntado, densidad seca, no es la húmeda, eso debo entender. Densidad seca versus el contenido de humedad. Si yo hago una gráfica o una relación entre estos valores, voy a encontrar esta curva que habitualmente, ya habitualmente, tiene esta forma, ¿ya? Esto es una forma idealizada, una forma de campana, ¿no es cierto? Donde voy a poder encontrar o medir, por ejemplo, el punto máximo de curvatura que tiene esta curva de compactación y con ella definir el, la densidad seca máxima o el peso unitario seco máximo. Y además, ese punto máximo se relaciona con el contenido de humedad óptimo. Ya hemos visto su abreviación que es de esta manera. Entonces, el resultado final de un proceso de compactación es justamente esta curva de compactación. Este es el dato que yo necesito conocer. Entonces, si yo voy a utilizar un material en cualquier trabajo, lo primero que me debo preocupar como ingeniero es encontrar esta curva de compactación, conocer la curva de compactación. Esta me va a dar mucha información más adelante. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Digo, esta es la curva idealizada. ¿Por qué digo aquello? Porque si ustedes van, o más bien vamos, y voy a aprovechar el texto, porque creo que eso no está en mi presentación, ¿ya? Pero voy a aprovechar esta gráfica, donde está, justamente aquí, página 366, se van a acordar, dice, según la literatura, ¿no? Según la literatura, y aquí está la referencia, DAS 1998, dice, existen 4 tipos de curvas de compactación encontradas en diferentes tipos de materiales. Y esto es realmente importante e interesante entender. Y les comento una anécdota rapidita. Cuando yo estaba en el laboratorio de geotecnia, mis primeros años, puedo decir, inclusive creo que, si más no me equivoco, todavía estaba como auxiliar en el laboratorio de geotecnia, una vez me llegó unos resultados Proctor y me pidieron que yo los procese y los pueda reportar al ingeniero que estaba a cargo, ¿no? Entonces yo agarro como auxiliar en ese momento
y agarro mi planilla de laboratorio y empiezo a hacer el procesamiento. Y no podía entender yo en ese momento les digo, porque como digo, estaba yo también empezando, y me salía una curva de esta manera. Era sumamente extraño. Y eso creo que era doble, algo así, ¿ya? Exactamente, era doble pico. Me salía un pico por aquí, otro por ahí, no tan pronunciado como este, pero me salía así. Yo realmente creí en ese momento quien había realizado el ensayo lo había hecho mal. Yo fui, hablé con el responsable del laboratorio y le dije, tienes que repetir este ensayo, está mal. Entonces él agarra el técnico y me dice, mira, voy a repetir otro punto, ¿no? Ya vamos a hablar de que cuando digo punto, a qué me refiero más adelante, y repite, cambiamos ese dato en planilla y vuelve a salir la misma forma. No entendía por qué. Yo estaba ya perdido en ese momento y recuerdo que tuve que agarrar primero, en ese momento, algo muy particular que teníamos antes era que contábamos con mucha bibliografía muy buena en el laboratorio de geotecnia, ¿ya? Y tuve que buscar una buena referencia porque no había todavía este texto completamente así, como estamos viendo ahorita, así ya bien estructurado. Entonces tuve que buscar unas referencias y empecé a investigar un poco y me encontré que en realidad sí podían existir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces por eso les muestro que alguna vez ustedes, o sea, muchas veces creemos, ¿no? Creemos que todas las curvas deberían de tener este patrón, ¿no? Pero a veces tenemos la curva, este es lo ideal, lo que generalmente se espera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces nos puede tocar un material, y esto depende del tipo de material, por cierto, ¿ya? Uno que tenga, como dice, mira, 1,5 pico, así inclusive está la denominación, porque tiene, este es el pico, y casi tiene medio pico por acá, ¿no es cierto? De que tiene, por eso bien, este es de doble pico, miren, y este es el de forma impar. Nunca se puede alcanzar, básicamente, la curva completa. Pero entonces en este caso uno ya tiene que entender que esta es la parte máxima que puede tocar. Honestamente, esta forma es la que aparece en muchos materiales granulares, ¿no? Porque su contenido de humedad es muy bajo, ¿no? El óptimo, quiero decir, o sea que hay que colocar poquita agua para compactar, por eso es que no se puede bajar. Y les voy a mostrar algunas que tengo, que recientemente hemos hecho un trabajo donde creo que tenía esta forma, ¿ya? La explicación de por qué ocurre aquello en cada una de estas curvas está aquí, ¿ya? La curva de compactación tipo A tiene un solo pico, este tipo de curva se encuentra generalmente en los suelos que tienen un límite líquido entre 30 y 70, característico. Entonces, si me está hablando de un límite líquido, debo entender que estas curvas pues corresponden a los suelos finos, ¿no es cierto? A las arcillas, etcétera, que tienen un límite líquido relativamente alto, ¿no? Las curvas de compactación tipo B, miren, tienen un pico completo y mitad de otro pico. Eso ya, miren, ya va a pasar en otro tipo de material, etcétera. Uno puede agarrar y empezar a analizar esto. Pero miren, para que no se me escape, les voy a mostrar estas curvas que tengo aquí. Esto sí, gestión, miren, esta es fresquito. Hemos realizado un trabajo recientemente con 9 muestras, o sea, hemos hecho 9 ensayos de compactación para materiales, para que se utilicen, miren, materiales, hemos evaluado la subrasante para subbase y para base en un determinado tram. Lo mismo en otro tram y lo propio en otro tram, ¿no?
Entonces, la curva que creo que, a ver, si más no me equivoco, está por aquí, ¿ya? Aquí está la caracterización y el Proctor, les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito solo para ver la curva de compactación. Miren, por ejemplo, esto de hecho ya lo hemos alargado, ¿no? La curva original, en realidad, miren, es de esta manera. Ahora voy a regresar a la presentación. Miren, apenas tiende a bajar, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta se asemeja, por ejemplo, ¿a qué curva? Una A, B, C o D. ¿Dónde están mis estudiantes? Creo que se han dormido. Al D, Stephanie dice sí al D. Correcto, ¿no es cierto? Y esto es muy típico en suelos granulares, ¿no? En suelos gruesos. Entonces, ahí tengo esa curva. Pero, miren, vamos a ver otra. Les voy a mostrar mejor en el PDF, no en el Excel. Este es de la base. Del mismo material, pero me voy a ir a la sublazante. Y vamos a ver el completo. Sublazante Proctor, ¿dónde está? Aquí está. Miren, en este caso, nuevamente, muy parecido. No era esta la curva que quería mostrarles, ¿ya? Pero esa es la realidad de las curvas. Si más no me equivoco, es esta. Proctor subyacente. Sí, creo que esta no, tampoco. Bueno, no me voy a perder el tiempo, pero en realidad también podemos tener las curvas bien formadas, ¿no? Depende de cada caso. Simplemente quería puntualizar eso cuando estaba hablando de esta curva de compactación, ¿ya? Pero nuevamente les indico, esa curva de compactación es súper necesaria para poder tomar decisiones, ¿ya? Más adelante ustedes verán cuando estén en carreteras, no sé, carreteras 2 creo que ven, no sé, los que se van a ir por ese lado, que se trabaja mucho con esta curva, pero principalmente para medir ya la resistencia del material de la subrasante en términos de otro ensayo que es el CBR. Esto no lo tocamos, ¿ya? Pero yo no puedo hacer CBR si no tengo el Proctor. Otra cosa, si no puedo hacer el Proctor si no tengo la caracterización, porque tengo que seleccionar de ahí el método que voy a utilizar en el Proctor. Recuerdan que hace un momentito hemos visto los métodos y vamos a volver a indicar la caracterización o la granulometría, como se dice, ¿mire? Es estos resultaditos de la distribución de tamaño de partículas, porcentaje que pasa, porcentaje que se retiene, nos van a definir, inclusive el tipo de material, qué método de Proctor voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, todo está ligado. Todos los ensayos que se realizan en el laboratorio básicamente tienen un fin, ¿no? Entonces, hay que manejarlos de esa manera. Muy bien, regresando ya a este punto, entonces ya conocemos la curva. No hay que pensar que siempre va a ser así, ¿no? Pues ya les he mostrado, inclusive con datos de laboratorio, que pueden tener otra forma, ¿ya? Sin embargo, miren, me olvidé darles esto, ¿no? Sin embargo, hay otro nivel de control, ¿no? Que es la curva de saturación. Acompañando a esta curva de compactación Proctor siempre tiene que ir básicamente esta curva famosa que la llamamos la curva de saturación, que es como el nivel de control. La curva de compactación nunca puede chocarse con esta curva de 100% de saturación, que miren, yo la puedo obtener esta curva fácilmente con esta ecuación que está descrita acá, que es función
de un valor de contenido de humedad que va a ser mi variable, esta va a ser mi variable, ¿no? Esta es mi variable, y la gravedad específica de los sólidos, que es un dato que podemos encontrar fácilmente, ya lo hemos visto en el capítulo 1, ¿no? Y la densidad del agua, que es conocida. Con esto puedo encontrar la relación densidad seca, en este caso, para distintos valores de contenido de humedad, y esa siempre me va a generar una curva que corresponde a una condición de saturación del suelo, ¿no? Y obviamente ahí aparece un poquito diferente, pero miren, yo voy a mostrarles, voy a volver a abrir esto. Miren que a veces esa curva de saturación no es una curva generalmente, más bien al contrario es una recta, casi siempre es una recta. Pero miren, siempre acompañamos de esa curva de saturación a la curva de compactación Proctor. Y vemos claramente aquí también, miren que esto inclusive está mucho más alejado de la curva de compactación. Nunca va a intersectar esta curva de compactación a esto. Entonces los reportes, los resultados, siempre tienen que presentar su curva de su curva de saturación. Si no les presentan, entonces significa que no están controlando bien el proceso de compactación. Ya, esto es importante. Por eso hemos colocado aquí. Y vemos que es fácil de determinar. Es fácil. Uno puede anotarse esta ecuación ahora mismo, ¿no? Rápidamente y poder sacar aquello. El efecto de la energía de compactación también es importante. Miren, debo entender si yo aumento la energía de compactación, ¿no es cierto? Entonces voy a obtener una densidad seca máxima mayor, pero una reducción en el contenido de humedad. Ese es el efecto del incremento de la compactación. Miren, dice, el incremento de energía de compactación tiene como resultado mayor densidad seca máxima, ahí está, pero menor humedad óptima, ¿no? Esto es también algo interesante que va a ocurrir. Bien, aquí tenemos unos resultados igual que muestran lo mismo. Miren, he aumentado la energía de compactación y he obtenido un valor de densidad mucho mayor, o peso unitario en este caso, ¿no? Que esta otra curva para el mismo material. ¿Ya? Y aquí está nuevamente su curva de saturación. Como vemos acá, en realidad es prácticamente una recta, ¿no? Entonces, este debe ser el resultado final de la compactación en una muestra de suelo. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos entrar a la compactación en laboratorio, que era mi objetivo de hoy, y lo vamos a hacer rapidito, porque esto seguro que ustedes lo pueden leer también en el texto, porque está ahí, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿qué debemos saber en este caso? ¿Qué debemos puntualizar de la compactación en laboratorio? Que en laboratorio existen dos ensayos denominados Proctor estándar y Proctor modificado. ¿Por qué se llaman así? Porque estos están relacionados con la energía de compactación. Estos reciben el nombre debido a la energía que se aplica al proceso de compactación. Los accesorios que se utilizan no son la gran cosa. Miren, son unos moldes que tienen unas dimensiones estándar, como dice acá, de diámetros y alturas, en la cual nosotros vamos a introducir el material y le vamos a aplicar una energía por medio de estos pistones o martillos que los llamamos en laboratorio. Con estos martillos le vamos a aplicar la energía correspondiente. Y vamos a medir cuánto puede incrementar su peso único. Así de simple. En dos ensayos de laboratorio, Proctor estándar y modificado, que está en el texto, ¿no? Les he mostrado aquí, ustedes pueden, ya lo saco, ustedes pueden ver aquello, ¿dónde está? Aquí está, ¿mira? Prueba Proctor estándar.
aquí están sus dimensiones, características del martillo, etc. Prueba, Proctor, modificado. Son los dos ensayos que podemos hacer y la selección del método en función a la granulometría. Entonces, ¿pueden darle una revisada adicional? Seguro que sí, no es mayor problema. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer un resumen interesante en cuanto a la comparación entre los ensayos Proctor estándar y el ensayo Proctor modificado que hemos indicado, que ambos obviamente para laboratorios están basados o regidos o se rigen bajo la norma ASTM con estos códigos, ¿no? Entonces ahí está la norma. Miren la energía, la diferencia entre la energía del Proctor estándar, miren, 600 kilonewton metro por cada metro cúbico. Y la modificada, miren, dice que es 2.700 kilonewton metro por metro cúbico. O sea, hay una energía casi 2.100 kilonewton metro por metro cúbico de diferencia. Es tremendo, ¿no es cierto? Es una energía diferente. Entonces debemos entender también que estas energías pues van a estar asociados ya en la práctica mismo con los equipos que contamos en obra, con los equipos que contamos en obra para compactar. Porque al final la compactación de laboratorio nos va a servir como base para que nosotros reproduzcamos lo mismo en nuestra obra. Ese es el objetivo final, ¿no es cierto? Pero yo no puedo hacer mi compactación en obra si yo no conozco los resultados de la compactación en laboratorio con el material que voy a utilizar en obra. Así de simple. O sea, si alguien está compactando sin al previo haber realizado el ensayo en laboratorio, pues le aseguro que está haciendo una mala compactación. Le aseguro. Y esto, obviamente, si tuviéramos más tiempo, les contaría unas anécdotas interesantes de colegas, cómo han trabajado y cómo quieren solucionar después, ¿no? Es muy interesante este tema. Pero bueno, yo me voy a ir a hacer la comparación. Miren, hemos visto en el texto igual, se describe claramente, aquí está, los métodos A, B y C, ¿no? Que básicamente hacen referencia a los moldes, a los pistones, etcétera, y lo mismo está descrito aquí. Tanto en el método, en el Proctor estándar como el modificado, vamos a utilizar ABC. ¿Por qué? Porque está relacionado con la granulometría simplemente. Miren, aquí está, límite de tamaño superior de partículas, número 4, 3 octavos, etcétera, y ahí está. No está tan claro aquí, pero aquí sí está mucho más claro. Dice, mire, para que sea método A, dice, el porcentaje retenido en el tamiz número 40 tiene que ser menor al 20%. Si cumple con aquello, utilizo el método A. Pero si no cumple con eso, entonces voy a pasar al método B. Y el método B ya me dice lo contrario. Entonces el porcentaje sostenido en el tamiz número 4 tiene que ser mayor al 20%, pero además el porcentaje sostenido en el tamiz 3 octavos tiene que ser menor al 20%. Si se cumple con estas dos condiciones, pues digo que estoy trabajando con el método B. Caso de que no cumpla esta condición más, entonces paso a la siguiente, al método C, y dice, ahora el método C dice, el porcentaje retenido en el tamiz 3 octavos ya puede ser mayor a 20, y el retenido en el 3 cuartos menor a 30. Con eso yo defino el método, así de simple, ¿no? Entonces, por eso hay la diferencia entre el método va A, B, C, A, B, C. Pero ¿en qué me afecta si yo voy a hacer el método A o el método B o el método C? Si nos vemos acá, miren, tanto para el método A y para el método B, en ambos casos utilizo un molde. O sea, los métodos solo me van a ayudar a definir los moldes principalmente. Qué diámetro de molde, qué dimensiones va a tener mi molde. Y si ven el C, miren, obviamente representa a otro volumen mucho mayor, por tanto el molde va a ser mucho mayor. Así de simple, no hay más, ¿no? Por otro lado, en cuanto al estándar, en cuanto a la energía que se va a aplicar debido a esta energía, miren, dice voy a utilizar un pistón o un martillo que tenga simplemente
2.5 kilogramos. Y en el modificado, miren, más del doble, 4.5 kilogramos pesa ese martillo que hemos visto hace un momento, ¿no? Su diámetro me interesa, de ambos son lo mismo. Por otro lado, la altura de caída de esta masa en el estándar es de 30 centímetros aproximadamente. En el modificado, mira, la altura de esta masa ya es de 46 centímetros, mayor altura, mayor energía, por tanto, ¿no es cierto? Y como les decía, el diámetro del molde para estos es de 10 y para el C de 15 en ambos casos. Ah, pero ahora viene tal vez lo más importante que hay que ver, que dice que en el Proctor estándar yo voy a colocar mi cantidad de material necesaria distribuidos en 3 capas. O sea, este es mi molde, ¿no? Entonces yo le voy a colocar en el estándar, simplemente voy a dividir la cantidad de masas equitativamente y voy a colocar en 3 capas. Y a cada una de estas capas que coloque, o sea, voy a ir por etapas, no la voy a llenar de una, ¿no es cierto? A cada una de estas capas que le coloque, le voy a aplicar 25 golpes para los métodos A y B, también ahí está la diferencia, y 56 golpes en la misma capa si fuera el método C. Esa es la diferencia, ¿no? Pero si estoy, esto para el estándar, pero si estoy con el Proctor modificado, miren, si estoy con el Proctor modificado, ahora ya tengo que introducir la misma cantidad de muestra al mismo molde, pero ya en 5 capas. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, ya tengo que hacer más trabajo. De igual manera, entonces, miren, pero como ya son 5 capas, de igual manera, para los métodos A y B, le voy a aplicar a cada una de estas capas 25 caídas libres de este martillo, con este peso, de esta altura, o con esta altura, etc. Y si es el método C, igual, 56 en cada una de estas capas. De esa manera se consigue estas energías estandarizadas en laboratorio, cumpliendo con esas condiciones. ¿Ya? Entonces, eso quería un poquito explicar en cuanto a la diferencia del Proctor estándar y el modificado. Y ahora, si quieren, ustedes pueden ver todavía aquí más detalles, no hay problema, ¿no? Aquí están también algunas explicaciones adicionales que pueden tocar. Pero creo que ya lo hemos dicho todo. ¿Cómo se hace ese trabajo de compactación? Miren, vamos a decir rápidamente. El propósito de la compactación en laboratorio es la de determinar el peso unitario seco máximo de un suelo para un contenido de humedad óptimo, lo cual se consigue realizando varias pruebas y obtener una curva de compactación. O sea, principal trabajo, curva de compactación. Este es el principal trabajo que vamos a hacer en laboratorio, ¿no? Ese es su objetivo principal. Y con eso defino pues el peso unitario seco máximo y su contenido de humedad óptimo, como ya hemos visto. Miren, aquí tengo un ejemplo de una curva que ha sido realizada con varios ensayos y esta curva de compactación me va a servir para definir, yo debo saber ahora de aquí en adelante que el punto máximo de curvatura me define el peso específico seco máximo posible o permitido por ese material. Y su contenido de humedad que le corresponde a este mismo punto corresponde al contenido de humedad óptimo. Ahí está, ¿no es cierto? Peso unitario seco máximo y contenido de humedad óptimo. Esos dos datos son necesarios. Con esos dos datos nosotros vamos a poder hacer una planificación de la compactación en campo. Entonces, me interesa conocer aquí. Bien, entonces dice, describiendo rápidamente esto, el método consiste esencialmente en colocar el suelo en un molde estándar, ya hemos visto sus dimensiones, ¿no? Ya sea en 3 o 4 capas iguales. ¿De qué va a depender eso?
A ver quién me dice. ¿De qué va a depender que conozcamos del método, del método? ¿Método A, B o C? ¿Te refieres a eso? O, no, del estándar o el modificado. correcto. Va a depender del proctor estándar o el modificado. Correcto. Si es el estándar, 3 capas. Si es modificado, 5 capas. El procedimiento va a ser exactamente lo mismo. Cada uno de los cuales se somete a un grado específico de energía de compactación, como ya hemos indicado, ¿no? Después de compactar la capa final, se debe determinar el peso unitario húmedo total del suelo en el molde. Finalmente se determina el contenido de humedad. O sea, nuevamente en este ensayo vamos a controlar, vamos a determinar valores de contenido de humedad, ¿no? Y con eso, los valores de peso unitario. Peso unitario o densidad húmeda, pues fácil de determinar, masa sobre volumen. El volumen del molde es conocido, la masa que va a ingresar dentro del molde es fácilmente medible, ¿no? Y la humedad, pues ya sabemos cómo calcular el contenido de humedad. Aquí tenemos un poquito el esquema entre el producto normal y el producto modificado. Miren, aquí están las 3 capas que había dicho, ya sea en el molde de 4 pulgadas o el de 6 pulgadas, ¿no? Lo mismo aquí para el modificado, las 5 capas, miren. ¿No? Ahora tengo que trabajar de esa manera. El pistón o el martillo que voy a utilizar es de estas características que tenemos por aquí. Y hemos dicho, voy a dar 25 golpes en cada una de las capas. Si utilizo este molde, o sea, método A o B, y voy a dar 56 golpes en este otro caso también, ¿no? Ese es el esquema que vemos. Luego de retirar el suelo del molde, dice, se vuelve a mezclar con una cantidad adicional de agua. O sea, aquí el preparar la muestra es importante. Tratamos de reproducir lo que dice la teoría. La teoría dice, a medida que voy agregando agua gradualmente, voy a obtener esa curva, ¿recuerdan? ¿No? A ver, voy a ir al texto. Aquí, aquí hemos visto eso, que a veces ponemos algún texto y se olvidan todo. ¿Qué hemos dicho aquí? Agregamos agua gradualmente, ¿no es cierto? Y a medida que voy agregando agua gradualmente, voy a ver, miren, voy a ir consiguiendo esto, hasta llegar a esto, luego esto otra parte. Entonces, en laboratorio se preparan muestras con contenidos de humedades diferentes, o sea, una cierta cantidad de agua aquí, otra cierta cantidad aquí, otra cierta cantidad y así sucesivamente. La norma nos dice que debemos preparar generalmente 5 puntos, o sea, con 5 valores de contenido de humedad diferentes, ¿no? Luego se calcula el peso unitario seco, dice, muy bien, aquí está la ecuación que conoce. La transformamos en peso unitario seco, el contenido de humedad es conocido, entonces voy a tener 5 puntos de muestra. Finalmente, mi curva de compactación y mi curva de 100% de saturación. Y de aquí defino seguramente mi contenido de humedad óptimo y mi peso unitario seco máximo, ¿no? Tengo varias curvas, nuevamente vemos distintas curvas en función al tipo de material, ¿ya? Entonces, creo que ahora lo único que nos faltaría ver es analizar tal vez el cálculo, ¿no? El cálculo de los resultados de una compactación en laboratorio. Ahora bien, yo voy a parar aquí la presentación, ya, por un minuto. Hasta ahí quería llegar hoy, ese era mi objetivo, pero ahora les pregunto, ¿ustedes creen o pueden, más bien, tal vez la pregunta más directa, quedarse unos minutos para revisar el procesamiento y la interpretación de un ensayo Proctor, que tal vez la puedo mostrar directamente en la planilla de cálculo nada más que les he mostrado hace un momento? Así aprovechamos y ganamos tiempo para no escribir mucho. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se nos tomará unos
15 minutos más exagerando, digamos, hasta 8:30. Pero la idea es de que ustedes después puedan calcular tranquilamente con los datos de laboratorio. ¿Está bien? Ya conocemos la parte teórica, pero ahora hay que verlo con números. Eso quiero hacerlo. Quisiera complementarlo. Ya veo algunas reacciones, pero no escucho, no los escucho tan seguros. ¿Qué dicen? Nos quedamos unos minutitos más y listo. Y ya mañana nos encargamos de la otra parte tranquilamente. Sí, creo que sí, una vez. No es miércoles, creo que es martes en realidad el examen. Esto, de hecho, lo voy a confirmar ya, pero según tengo entendido, ya me programaron, ¿dónde estás? 3/2024. Esto lo hemos revisado ya con ustedes. Es martes 4 de febrero. Está el resultado final, sí, pero tengo que ir desde aquí. Ya quiero explicar así. Y miren, voy a abrir el segundo parcial también. Miren, aquí está el segundo parcial del semestre pasado. ¿Qué les he preguntado yo? Aquí está. Esto ha sido bastante simple, en realidad, miren, no había, ya les he dado todo procesado, pero muchas veces les he dado, creo que en otros exámenes, los resultados de un producto, ¿ya? Aquí les he puesto, miren, los resultados, esto estaba fácil, en realidad, pero igual así muchas veces no pueden, ¿no? Usaba los valores de peso unitario húmedo y su contenido de humedades. Entonces uno tenía que haber transformado esto en seco con estas mismas unidades, digo humedades, y luego dibujar la curva y encontrar esos valores, que era el primer paso, ¿no? Producto modificado. Pero bien, voy a venirme aquí. La planilla del laboratorio sale de esta forma, ¿ya? Generalmente nos dicen el método, nos indican las dimensiones del molde, ¿no? Nos dicen cuánto es el diámetro, cuánto es su altura, ¿no? Entonces, estos van a ser datos conocidos para ustedes, siempre, ¿ya? Es un dato conocido. Por otro lado, nos van a dar esta configuración, miren, número de mediciones del ensayo, según norma, se debe hacer 5 mediciones, por eso se hace estas 5 mediciones, donde se hace variar el contenido de humedad a la muestra. Se va agregando una cierta cantidad de agua a esta muestra y se aplica el método. Se agrega otra cantidad de agua a esta muestra, se aplica el método y así sucesivamente. Entonces, como consecuencia de esa adición de agua, se tiene este resultado. Entonces, miren, van a ver ustedes un resultado que diga masa del molde, o sea, del molde quiere decir de esos moldes Proctor que hemos visto ya sea de 4 o 6 pulgadas, más el suelo que ha ingresado dentro del molde cuando he realizado la compactación, ¿no? Entonces, este es un dato importante para cada caso. Y aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y también se registra la masa del molde. Habitualmente la masa del molde, bueno, si estoy trabajando con un molde, pues va a ser el mismo molde para todos los ensayos, ¿no es cierto? Es por eso que se repite aquí la masa del molde. Pero va a ser un dato conocido. Este es dato importante, la masa del molde más el suelo que llena el molde y la masa del molde. Y por otro lado, miren, generalmente, se tiene dos datos para determinar el contenido de humedad de la muestra. Nada más, miren, en un ensayo, en una prueba,
Se saca dos contenidos de humedad, uno de la parte superior del molde y otro de la parte inferior del molde. Y se realiza el contenido de humedad, por eso masa del recipiente, masa del suelo húmedo más recipiente, masa del suelo seco más recipiente, y con esto puedo encontrar el contenido de humedad. Y lo mismo para las demás muestras. Y listo. Eso es todo lo que nos van a proporcionar. Entonces yo les puedo facilitar estos datos, seguro que sí. Les digo, muy bien, calculen ahora, en este caso, o determinen el peso unitario seco máximo y el contenido de humedad óptimo. Podría ser una pregunta. Entonces, con estos datos, ¿qué debo hacer entonces? Simple, miren, aquí voy a describir qué se ha hecho, ya, pues como les he dicho, para no hacer los cálculos y nada por el estilo. Miren, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. No me voy a ir tanto a este detalle, pero voy a venir primero a este punto. Miren, se repiten las muestras, ¿no? Aquí está muestra 1, 2, 3, 4, el mismo orden. Y aquí estoy tomando mis mismos datos que han salido del laboratorio. La masa del molde más el suelo, la masa del molde, aquí está, son los datos de entrada. Y con eso yo puedo encontrar la masa del suelo húmedo con estos dos datos. Claro que sí. Si yo le quito a este dato de aquí, que es la masa del molde más el suelo, le quito la masa del molde, ¿qué voy a encontrar? Solamente la masa de suelo que ha entrado en el molde, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es fácil de entender. Entonces, primer cálculo debe ser eso. Para todos los casos, lo mismo. Diferencia, resta, esto menos esto, tengo esto. Listo. Luego voy a determinar la densidad húmeda. Primero, determino la densidad húmeda del suelo. ¿Cómo voy a determinar la densidad húmeda? Seguro que con las dimensiones del molde, que son datos conocidos, yo voy a encontrar el volumen del molde, ¿no es cierto? Les he dicho que los datos van a ser el diámetro, van a tener conocido, la altura del molde, van a tener como dato conocido. Con esto encuentran pues el volumen del molde. Entonces, como ese es un dato conocido, tengo la masa, tengo el volumen, voy a poder hacer la división de la masa sobre volumen y encuentro la densidad de ese material. Miren, y aquí está. Para todos los datos, repito, el mismo proceso. Si quiero trabajar en peso unitario, no importa. La vuelvo peso unitario. ¿Con qué? La voy a multiplicar por 9.81. ¿No es cierto? Este valor, ya esto sabemos todos. La densidad la multiplico por 9.81 y tengo en peso unitario. Listo. Ese es mi primer cálculo que voy a hacer con estos primeros datos que aparecen ahí arriba de masa del molde del suelo más la masa del molde y los datos del molde. ¿Alguna pregunta de este primer punto? ¿Está todo claro? Está todo claro. No hay mayor complicación, ¿no? Ahora, muy bien, miren, teníamos los datos de contenido de humedad, que por cierto aquí aparecen nuevamente, masa del recipiente, suelo húmedo más recipiente, suelo seco más recipiente. Para cada una de estas pruebas teníamos dos datos, ¿no es cierto? Lo único que tienen que hacer para cada uno es encontrar su contenido de humedad. Aquí está. 13.75 me sale para este muestre, 14 para esto. Todos ya saben sacar contenido de humedad, no tengo que explicar ni siquiera esto. Para todos los casos debo sacar su contenido de humedad, así como estoy viendo aquí, ¿no? Luego voy a sacar el promedio, y esto es importante, ahora sí. Una vez que he sacado los contenidos de humedad, para esta muestra de aquí, la 1, voy a sacar el promedio de estos dos valores. Ese va a ser mi contenido de humedad representativo de esta muestra.
Por tanto, miren, el promedio es 13.88 y saco el promedio así para todos, miren, en todos los puntos, el promedio. Aquí saco el promedio, así de simple, el promedio de estos dos. Y ahora sí ya tengo su contenido de humedad de la muestra, ¿no? Tengo su peso unitario, su densidad, humedad. Por cierto, ya había calculado previamente. Ahora, como ya conozco sus contenidos de humedad, voy a determinar ya sea la densidad seca o el peso unitario seco del suelo. Si quiero trabajar en peso unitario, directamente puedo agarrar esto, miren, agarro, digo, la ecuación mágica que conozco, ¿no? Ahí tal vez la voy a escribir. No se deben de olvidar, peso unitario seco es igual al peso unitario húmedo dividido entre 1 más el contenido de humedad. Eso es lo que se está aplicando aquí. Miren, ya está. El húmedo dividido entre 1 más el contenido de humedad. Esta es la ecuación. Aplico para todos los casos esto, miren, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y tengo los pesos unitarios secos. Ya está. No necesito hacer más nada. Con eso ya casi he terminado los cálculos, así de simple, miren, no es nada complicado. Y lo que sí ahora se debe realizar es la gráfica de la curva de compactación. Eso sí, ahora lo único que ustedes tienen que agarrar es una buena escala para el contenido de humedad, aquí está el contenido de humedad, y una buena escala para el peso unitario seco, que sería esto, ¿no es cierto? Y graficarla lo más bonito posible. Van a obtener así 1, 2, 3, 4 y los 5 puntos. Así van a tener los 5 puntos. Finalmente, lo único que tienen que hacer es, dependiendo de la disposición de sus puntos, la tienen que hacer como una tendencia curva. Saben que la curva de compactación va a tener esta forma, que además va a presentar siempre un pico por algún lado, ¿no? Aquí, siempre si hay esta variación, va a presentar un pico. Entonces lo único que tienen que hacer es dibujar esta curva de compactación y luego ubicar el punto de máxima curvatura y definir el peso unitario seco máximo, así como estamos viendo aquí, mira, peso unitario seco máximo y su correspondiente contenido de humedad óptima. Y con eso se concluye. Esa es la manera de procesar un ensayo Proctor, ya sea estándar modificado, no interesa, se hace lo mismo, sea método A, B, C, no interesa. Eso los cálculos no van a cambiar. Así de simple se hace un Proctor. Miren en el examen ahora qué ha ocurrido. Miren, en este examen, ¿qué ha pasado? Yo les he dado los valores de peso unitario húmedo. O sea, ya ni siquiera les he dicho calculen, miren, les he ahorrado el trabajo y les he dado directamente estos datos. Ahí están los datos. Y también, miren, hasta sus contenidos de humedad de agarrar, hecho ya no hagan tantos cálculos de humedad y tomen el promedio de una vez. Ya les he dado el promedio, les he dado el húmedo y el promedio. Miren, aquí está. ¿Y qué decía? Para la construcción de terraplén se ha realizado un Proctor modificado. Asimismo, en campo se ha realizado un ensayo de cono de arena, que es lo que mañana vamos a ver, ¿no? Si se sabe que los requerimientos del proyecto indican que se debe alcanzar un grado de compactación más bien del 95%, se pide interpretar los resultados obtenidos de ambos ensayos. Entonces, para esto, lo primero que necesitábamos conocer es justamente estos dos datos, el, el contenido de humedad óptima, mañana vamos a ampliar esto seguro, y el peso unitario seco máximo. Entonces, ustedes, el primer paso que se debería de haber hecho aquí
es encontrar justamente esos dos valores. Entonces, cálculo adicional a esto, ¿qué deberían de hacer? Determinar el peso unitario seco. Entonces les faltaba hacer este calculito. Aquí está peso unitario seco. Aplicar esta ecuacioncita, ¿no es cierto? Ahí está. Pero créanme y les digo como anécdota, honestamente, creo que 10 jóvenes nada más de los no sé cuántos que dieron esa vez pudieron hacer correctamente. Los demás agarraron el valor, estos valores directos y le graficaron así y obviamente salieron cualquier cosa. Pero por eso les digo, creo que no es difícil entender que voy a obtener una curva de compactación con el peso unitario seco, no con el húmedo. Lo he dicho, lo he marcado también aquí, ¿no es cierto? Este es el húmedo, he dicho. Sí, pero a partir del húmedo puedo encontrar el seco, sí, porque la curva de compactación siempre está, y aquí está la explicación inclusive, ¿no? Está en términos del peso específico seco, no con el húmedo, ¿no? Y obviamente el contenido húmedo. Entonces, bien, creo que con esta aclaración podemos dar por finalizado esta sesión del día de hoy, domingo. A no ser que tengan alguna consulta, pues todavía los escucho. Si no, podemos irnos a desayunar tranquilamente todos. Ingeniero, ¿será que me podría poner de nuevo la planilla? Quisiera sacar una foto, no sé si es posible, para practicar y sacar los valores que están ahí para practicar. La planita, esta de aquí. Sí, eso. Muy bien, ya está bien. Agarren estos, son todos los de color celeste son los datos de entrada. Ya los colores negros. Ustedes aquí no tienen que sacar inclusive para la masa del suelo seco, la del agua, ¿no? Ya pueden calcular directamente, como lo hemos visto en clases, la humedad. Simplemente eso, ¿no? Tal vez también las dimensiones del molde, entonces anótense para practicar. Las dimensiones del molde están aquí, estos promedios directamente. Diámetro promedio, 102.29. Altura promedio, 122.98. Listo. Ya estos cálculos ustedes lo van a hacer. Dos datitos más necesitan y con eso pueden practicar. Ya está. Y luego graficar. Sí, ingeniero, ya está. Muchas gracias. Bien. Cristian dice, a ver, un minutito, ¿qué dice? Una duda, flujo en 2D entra, sí, flujo en dos dimensiones entra, porque eso lo hemos pasado para esta segunda parte. Puede entrar, ¿no? Entonces, muy bien, jóvenes, practiquen. La verdad, estos cursos de temporada realmente son así, son acelerados todos los días, terminas un día y al día siguiente estás dando examen, no te da tiempo de nada, por eso cada día ustedes en este mes que se está pasando, estas 3 semanas en realidad, deberían de estar todos los días estudiando, todos los días de pasando, ¿no? Pero si se han dormido, están esperando a que recién mañana van a querer estudiar, es difícil, les aseguro. Es difícil. Peor si han tomado 2 materias, ahí sí, crítico. Yo digo, en mi vida, hubiera pensado, digo, estoy honesto, no creo que funcione con 2 materias. Tendría que ser un robot, una máquina. Quiero aprobar bien, obviamente, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces les agradezco por su tiempo. Creo que hemos avanzado bien el día de hoy, hemos aprovechado. Y mañana terminamos ya este capítulo. ¿Ya?